Vamos a estudiar esta tarde. El estudio, hermanos, para no crear ningún misterio aquí con ustedes, el estudio está basado en la parábola del hijo pródigo. La razón por cual yo llamé esta parábola aquí, o este estudio aquí, un Dios pródigo o el Dios pródigo, es porque normalmente cuando nosotros toquemos o tocamos esta parábola, nos enfocamos mucho en lo que hizo el hijo pródigo. ¿Qué tan lejos él se fue de la casa de su padre? Y también en la última parte de la parábola, nosotros nos enfocamos bastante en el hermano mayor. Pero a nosotros se nos escapa el asunto que en esta parábola hay el carácter, o se encuentra el carácter más importante de toda esta historia, de toda esta parábola. El carácter del Padre o la persona del Padre. Esta tarde nosotros nos vamos a enfocar primeramente en el carácter o en la persona del Padre, porque nosotros sabemos que el Padre en esta parábola representa a nuestro Padre Celestial. El Padre de la parábola representa a nuestro Padre Celestial. Vamos a comenzar primeramente con leer una escritura bíblica que es muy importante. Romanos capítulo 5, el versículo 8. Dice, mas Dios encarece a su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La verdad muy profunda de la Biblia que tiene el poder de levantar y de despertar a nuestro cristianismo tan, digo yo, aburrido, es que Cristo murió por nosotros, no cuando nosotros éramos buenos, cristianos excepcionales, sino que cuando nosotros éramos pecadores. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender y que aceptar, que Cristo murió por nosotros, no cuando nosotros ya éramos justos, sino que mientras nosotros todavía éramos pecadores. Esa es una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se nos hace revelado cuando nosotros ya no podemos pagar por él. Cuando nosotros no lo podemos comprar. No Disculpa, tenemos... Julian. ¿Ah? Comparte tu pantalla. ¿Sí lo hice? No, no, no está compartida. ¿Cómo? Sí, sí se está visionando, lo que no en modo presentación. En modo presentación. Pon tu presentación, ponla en modo presentación. Valga la redundancia. Ah, a ver cómo lo puedo hacer yo. Ok. Share. Ok. Ah, ah. ¿Oh? Todavía. Continue to share. Ya Ahora, está, correcto. ya está. Ok. ¿Está bien ahora? Sí. Ok. Ok. O sea, les decía que esta verdad es tan profunda y que crea en nosotros la motivación de servirle a Dios, no por miedo, no por pago, sino que por amor. Es entender que Cristo nos amó, murió por nosotros
cuando nosotros todavía estábamos en una situación bien difícil de pecadores que no pueden pagar por su salvación. Esa es la verdad que nosotros tenemos que aceptar. Ahora, quiero que nosotros entendamos ahora que en esta parábola del hijo pródigo hay tres elementos importantes. En esta parábola hay tres elementos importantes que nosotros tenemos que notar. Número uno, esta parábola tiene una introducción, información y preparación, como que Cristo quería en el principio de esta parábola, él quería preparar a sus oidores para que ellos entendieran luego era el propósito de esta parábola. El elemento número dos, en esta parábola se presenta el problema. ¿Cuál es el problema que Cristo quiere tocar? Y número tres, tiene una solución. En todas las parábolas que Cristo ha presentado, él sigue estos tres elementos: introducción, el problema y una resolución o solución. Si ustedes estudian esta parábola del hijo pródigo, tiene los primeros dos elementos, pero le hace falta el tercer elemento, la conclusión o la resolución. No tiene solución. La parábola termina sin ninguna solución. La parábola termina de una manera muy, digo, abrupta. Se acaba así, sin tener alguna resolución. Pero hay un propósito por cual Cristo acaba con esta parábola de esta manera. Y nosotros esta tarde nosotros vamos a pensar y nos vamos a enfocar en el hecho de por qué Cristo acabó con esta parábola de esta manera. ¿Ok? Vamos a estudiar. Vamos a comenzar a leer con Lucas, el capítulo 15, y de aquí nosotros vamos a comenzar a leer con el versículo 17. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí, perdón, hermanos. ah, Vamos a comenzar. Deme un ratito, porque aquí se me hace que una de estas pantallas no me sale y no sé por qué. Ok, pero vamos a abrir la Biblia en Lucas el capítulo 15 y nosotros de aquí vamos a leer comenzando con el versículo 11. No sé si alguien aquí de los hermanos pueden leer Lucas, 15, comenzando con el versículo 11. Vamos a leer solamente el versículo 11 por ahorita. ¿Quién de los hermanos pueden leer este versículo? Hermano José, ¿usted tiene la Biblia ahí con usted en español? Sí, Si me puede usted hacer el favor de leer el versículo 11, le agradecería mucho. Lucas 15:11. Por favor. Vamos a buscar Lucas capítulo 15, versículo 11. Sí. Dice así. Dice, y dijo, un hombre tenía dos hijos. Vamos a parar aquí, hermano José. Gracias. Me encanta mucho analizar un texto bíblico, porque casi cada palabra de un texto tiene una importancia. Dios inspiró a los escritores de la Biblia, para escribir ahí palabras, no solamente para llenar un papel. Tiene un propósito importante. Lo que a mí me llama la atención ahora es cómo comienza esta parábola. La parábola comienza con la identidad de este hombre que tenía dos hijos.
Y lo que es importante aquí para mí es que este hombre tenía dos hijos, no un hijo y medio. Del principio, Cristo quiere enseñar a sus oidores que Dios ama a cualquier persona de igual manera. Y Cristo lo está tratando de enseñarlos en la expresión donde dice que este hombre, este padre, tenía dos hijos, no un hijo y medio, dos hijos. Porque Dios en otras partes del Nuevo Testamento nos está tratando de enseñarnos que Dios manda lluvia para el justo y para el pecador de igual manera. No es mío, es de la Mari. Y también el mismo Dios manda sol de igual manera sobre el justo y sobre el pecador. Esta es la razón por cual Cristo Jesús comienza esta parábola con esta expresión que este padre tenía dos hijos. Dos hijos. La enseñanza es que Dios nos ama a cada uno de nosotros de igual manera, sin esperar nada como pago. Ahora, vamos a seguir leyendo. El versículo 12, hermano señor. El mismo capítulo, el versículo 12. Perfecto, dice. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y él les repartió sus bienes. Ok. En aquella cultura, hermanos, en aquella cultura, un hijo no podría tener su herencia hasta que después de la muerte del padre. Lo que el hijo menor ahora está tratando de hacer, el mensaje que el padre recibe de su hijo menor es que yo quisiera que tú estuvieras muerto para que yo pueda recibir mi herencia. Este fue el mensaje que el padre oyó de parte de su hijo menor. Pero ¿qué fue lo que hizo este padre? Si hubiera sido yo lo sacaría de la casa. Yo lo hubiera sacado de la casa. Pero ¿qué fue lo que hizo este padre? Hizo lo que, una cosa más, digo, más confusa de todas las cosas. El padre, en vez de corregir a su hijo menor, en vez de ponerlo digo yo, a una posición en una posición correcta, dice la palabra de Dios que el padre lo hizo. Hizo lo que su hijo menor le pidió. Le dio todo, ¿no? Así fue, eso fue lo que este padre hizo, que él dividió todas sus cosas que él tenía y le dio lo que el hijo menor pidió. Ahora, vamos a leer el versículo 13. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, seguimos el itinerario de este hijo menor. Dice que no muchos días después, porque empezó a no sentirse confortable en la presencia de su padre, dice que agarró todo lo que él tenía y se fue a un país o a una tierra lejana. No solamente que se salió de la casa y se quedó aquí a un lado, en el mismo pueblo, ahí en la misma zona. No, no, no. Se salió de la casa y dice que se fue a una tierra lejana para, para vivir en un lugar más lejano de la casa de su padre. Hermanos, este padre no era un padre cruel. No era un padre duro.
No- según la descripción de la Biblia que tiene para este padre, el padre, según el asunto que él le dio todo lo que su hijo menor pidió, yo entiendo que este padre no era un padre duro, no era una mala persona. Pero la pregunta que yo tengo es, aunque este padre era una persona muy, muy humilde, una persona muy tierna, ¿por qué su hijo menor quiso ir a una tierra tan lejana para poder vivir ahí, tan lejos de su padre? Es porque, hermanos, un pecador que anda sin ser perdonados por sus pecados o de sus pecados, sino que el que quiere seguir las tendencias pecaminosas de su naturaleza carnal, no se siente confortable en la presencia de un Dios tan amoroso y quiere alejarse de él. ¿Qué pasó? Dice que la palabra de Dios aquí dice que él ahí vivió una vida de, ¿cuál es la expresión aquí en la palabra de Dios? Dice que él que él gastó todo. Dice que él gastó todo lo que su padre le había regalado. Gastó todo. Y la palabra de Dios aquí en el versículo 14 dice que empezó él a sentir como que vivía en pobreza, el poder de la pobreza, de que le hacía falta. Lo que a mí me llama mucho la atención es que cuando él empezó a sentir que vivía en pobreza y que le hacía falta, no regresó para la casa. Y yo siempre me he preguntado por qué. Cuando él se dio cuenta que ya había gastado todo y que vivía una vida miserable, ¿por qué no se regresó para la casa? ¿Saben ustedes por qué? Porque quería mostrar que por sus propios esfuerzos él podría ganar la ganancia de su sobrevivencia. Así es el pecador, hermanos. En cuanto nos estamos dando cuenta que no somos nada y que no somos dignos de nada, no tenemos todavía el deseo de regresar a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque queremos mostrarle a nuestro Padre Celestial que todavía hay algo bueno en nosotros. Todavía se nos viene a la mente el mismo mensaje que la serpiente le había metido en la mente a Eva. Serán como dioses. En, en el libro El Camino a Cristo, la hermana White nos dice que nosotros, en este mismo momento que nos damos cuenta que somos pecadores, en este mismo momento nosotros tenemos que regresar. ¿A dónde? Al Padre. Este es el mejor momento. No tenemos que esperar me- para ocasiones más, como digo yo, oportunidades mejores. ¿Por qué no? Porque no hay. No hay. Sin Dios, sin Dios, nosotros no vamos a poder hacer nada mejor. Sin Dios. Ahora, llegamos al no, se queda aquí, se dice que él recibe un empleo para cuidar a los puercos o maranos ahí y dice que estaba viviendo una vida miserable. No sé por qué el Señor tuvo que traer el ejemplo
de unos animales que son los animales más sucios para un judío, para un judío. No hay nada más sucio que un puerco para un judío. Es un animal impío, según Levítico, para el judío. Y Cristo trajo este animal en este contexto para poder representar que no hay un hoyo más profundo donde el pecador puede caer. No hay. Y nuestra historia ahora comienza con el versículo 17, que dice, y volviendo en sí mismo. Hermanos, sin Dios, nosotros no somos nosotros mismos. Somos cualquier cosa, pero no nosotros mismos, porque cuando Dios nos creó en el principio, Él nos creó con la capacidad de poder razonar. Sin Dios, el humano no puede razonar. Y hoy ustedes no tenemos ni tenemos el deseo de volver a Dios si Dios no prende la luz en nuestra conciencia. Si Dios no prende esta luz en nuestra conciencia, yo y ustedes nunca tendremos el deseo de estar con Dios o volver a Dios. Nunca. Dice, volviendo en sí mismo. ¿Saben ustedes por qué Él volvió en sí mismo? Porque alguien prendió la luz en su mente. Volviendo en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Eso es lo que pasa con una persona que antes, un poquito antes, andaba sin querer saber de Dios o en una religión muy superficial como la Odisea. Y de repente prende una luz. Es la intervencia de nuestro Padre, del Espíritu Santo, del Espíritu del Padre que viene y prende la luz. Él es quien toma, digo yo, la iniciativa. Dios, no el hombre, Dios. El versículo 18 dice, me levantaré y iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El versículo 19 dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de sus jornaleros. Oh, hermanos, casi se me levantan los pelos, cuando pienso en este asunto. Que nuestro compañero aquí de la parábola no quiere ser un esclavo. ¿Se dieron cuenta que él no quiere ser esclavo? Él dijo, me levantaré, iré a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero no le dice, hazme por favor como un siervo. Él dijo, hazme por favor como tú, como uno de tus jornaleros. En otra palabra, quiero ser empleado por ti. Los siervos, hermanos, en aquella cultura, en aquella época, trabajaban para su comida y para tener sobre su cabeza un techo. No tenían un salario, no se les daban salario. Comida y techo, nada más. Comida y habitación, nada más. Esto eran los esclavos. Nuestro compañero aquí no quiere ser un esclavo. Él quiere ser empleado, quiere tener un sueldo para su trabajo. Así somos nosotros, hermanos. Tristemente, esta es la condición espiritual de la Odisea. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, pero todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con el pensamiento de que quiero recibir una vida eterna, una vida sin enfermedad, quiero caminar en las calles de oro.
Y para mí, hermanos, esto se llama egoísmo. En mi libro, esto se llama egoísmo. ¿Y saben ustedes qué, hermanos? El egoísmo, no importa cuál será la forma, no va a existir en el mundo nuevo de Dios. No. Dios no va a poner en peligro el universo de nuevo para permitir cualquier tipo de egoísmo, aún religioso, hermanos. Dios no se encuentra en el negocio de emplear cristianos. No. Para Dios es regalar sin esperar pago. Eso tiene que ser, hermanos. Pero nuestro compañero aquí, él sabe lo que él está pidiendo o preguntando. Él sabe, él conoce, él no es tonto, él conoce. Él no quiere ser un esclavo, él quiere ser un empleado, un jornalero. Pero Dios no tiene esta posición, hermanos. Dios no tiene esta posición. En Lucas 15:20, la palabra de Dios dice que él, levantándose, vino a su padre. Qué interesante. En el camino hacia su padre, él estaba practicando su sermón, su poema. Estaba memorizando su poema. ¿Qué es lo que él le iba a decir a su padre? Oh, esto es lo que le voy a decir. Padre, he cometido error. Hermanos, ¿saben ustedes que nuestro arrepentimiento sin la influencia del Espíritu Santo o sin el entendimiento correcto de la muerte de Cristo en el cruz del Calvario, nuestro arrepentimiento es falso y pagano? Otra vez, nuestro arrepentimiento sin la intervención de del Espíritu Santo o el entendimiento correcto de la cruz del Calvario, nuestro arrepentimiento es falso y pagano. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos o pretendemos, ¿no? Así se dice, ¿sí? Que nuestro arrepentimiento para poder obtener algo es pagano y falso, hermanos. Por eso la hermana White nos aconseja que nosotros dediquemos por lo menos una hora de estudiar diariamente las últimas escenas de la vida terrenal de Cristo. Porque estas escenas tienen el poder y el propósito de crear en nosotros el arrepentimiento verdadero, hermanos. Un arrepentimiento verdadero. La Odisea, hermanos, hasta cuando lloras, sus lágrimas son falsas, llenas de egoísmo y paganismo. Y Dios quiere que yo y ustedes, hermanos, nos encontremos en la presencia de la cruz del Calvario para poder cautar este arrepentimiento verdadero. La palabra de Dios, la inspiración del Espíritu de profecía dice en el libro El Camino a Cristo, dice que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, porque este arrepentimiento sin el entendimiento correcto de la cruz del Calvario es pagano y egoísta. Es pagano y egoísta. Hermanos, dos. El punto dos, que el hombre memorizaba en su camino hacia el encuentro con su padre. Él estaba listo para devolver el dinero que había gastado, que su padre le había dado. Por eso dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él estaba listo para poder ganar por sus propios esfuerzos
el título de hijo nuevamente. Por eso le dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero lo que él no estaba seguro era que si alguien todavía lo estaba esperando. Eso es lo que él no estaba seguro. Si alguien todavía lo estaba esperando en la casa de su padre. Mira lo que dice el espíritu de profecía en palabras de vida del gran maestro. Dice, y cuando con pasos cansados y penosos toma el camino que lleva a su casa, no sabe que hay uno que espera su regreso. No sabía que todavía había uno que lo estaba esperando. El versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Y como aún estuviese lejos, por favor, hermanos, anotan esta expresión. Y como aún no aún estuviese lejos, violó su padre y fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Qué interesante. Yo no sé, hermanos. Yo no sé. Para mí es un misterio. Como que él aún estuviese lejos todavía. Y, hermanos, quiero abrir un punto aquí importante que él no estaba vestido en las mismas ropas con que él había salido de la casa de su padre. Las ropas reales. No. ¿Cuál fue su último trabajo? Por favor, hermanos, ¿cuál fue su último trabajo que él tenía antes de regresar a su padre? Cuidar a los puercos. No sé si alguien de ustedes ha cuidado a los puercos en algún tiempo en su vida. Yo sí. Yo sí, porque yo no era de la reforma desde niño. Era de este mundo grande. Y mi trabajo diario era de cuidar a los puercos. Yo sé una cosa de los puercos, hermanos, que los puercos son unos animales sucios. Y cuando uno los cuida, no se viste de corbata y de camisa blanca. No, hermanos. No, porque se ensucia. No. Imagínense qué trapos de inmundicia cubría cubrían a este compañero. Aún así, hermanos, aún así, el padre lo reconoció cuando él todavía estaba lejos. Aún así, él dijo, ¡ay! Mi hijo se está regresando para la casa. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué fue lo que le dio a este padre una ventaja de poder reconocer a su hijo mientras él todavía estaba lejos? Él tomaba la misma caminada cada mañana, hermanos, en la misma dirección, con la esperanza que un día su hijo iba a regresar para la casa. La misma dirección, cada mañana. Y él le rogaba a nuestro Padre Celestial, o él tenía la misma oración, perdón, que su hijo regresara a la casa. Otra vez la inspiración. Miren lo que dice la inspiración. Dice, sin embargo, como aún estuviese lejos, su padre lo distinguió. El amor percibe rápidamente. Esto es el amor de Dios, hermanos. El amor percibe rápidamente. Ni aun la degradación de los años de pecado puede ocultar al hijo de los ojos de su padre. Yo sé, hermanos, que a veces nosotros caemos, nos alejamos de nuestro Padre Celestial. Y viene el diablo y nos presenta a nuestra mente
mientras nosotros estamos ahí en esta miseria del pecado, viene el diablo y nos dice, ya no hay esperanza para ti más. Ya Dios, tu hijo o hija de Dios, pero por favor, de todo lo que tú hiciste, por favor. Pero les quiero dar una buena noticia, hermanos, que nada nos puede ocultar de los ojos de nuestro Padre Celestial. Todavía en nosotros, engañados como somos, como estemos, pecaminosos y sucios, todavía Dios dice, Él es mi hijo o mi hija. Eso es lo que yo y ustedes, hermanos, tenemos que entender. Y tenemos que pasar este mensaje que tiene poder de levantar a su pueblo. El amor de Dios no tiene límites, hermanos. Quiero ahora ir un poquito más adelante. ¿Qué sucede ahora? El padre, cuando él se dio cuenta que eso es su hijo, el padre hizo algo que para aquella cultura y época no era aceptado. ¿Qué fue lo que él hizo? Miren lo que hizo. Y como aún estuviese lejos, violó su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Corrió, corrió, hermanos. Y yo no sé si ustedes se den cuenta o recuerden cómo se vestían los patriarcas de aquellos tiempos. No se ponían pantalones como los hombres de hoy, hermanos, para ser un poquito más fácil para poder correr. No, se vestían con tantas faldas, digo yo. Imagínense, ¿qué tuvo que hacer nuestro padre para poder correr? Tuvo que levantar sus faldas para poder correr. En aquella época, eso era eso no se hacía. Imagínense, ¿se acuerdan ustedes que en Levítico, cuando habla de los sacerdotes, la razón por cual el altar de los sacrificios no tenía escalera, ¿no? Tenía como una rampa. Es porque para que el sacerdote no se le miraba el pie. Por eso, hermanos. Pero nuestro padre de esta parábola de aquí, él ignoró todas estas reglas culturales. Él ignoró todo esto. Se metió a él mismo en peligro de ser juzgado. ¿Por qué? Para poder correr y encontrarse con su hijo fuera del pueblo. Fuera del pueblo. ¿Por qué fuera del pueblo, hermanos? ¿Por qué fuera del pueblo? Vamos a ver. ¿Por qué fuera del pueblo? Porque, porque nuestro padre de aquí de la parábola, él era un judío bueno. Un judío bueno. Dice en Deuteronomio 21:18, cuando alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde y que no obedeciera a la voz de su madre ni a la voz de su padre y habiéndolo castigado no les obedeciere, dice la palabra en el versículo 19, entonces tomarlo a su padre y su madre y lo sacaran a los ancianos de la ciudad. Los ancianos siempre estaban esperando a la puerta de la ciudad para que les caigan una víctima. Fue ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar suyo. En el versículo 20 dice, y dirán ellos, los padres, dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. El versículo 21. Entonces, perdón,
todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Así quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esto, hermanos, esta fue la razón por cual el padre levantó sus faldas un poquito y corrió para encontrarse con su hijo fuera, cuando él todavía estaba fuera del pueblo, porque a la puerta del pueblo estaba esperando la ley para aplicarla. Y la ley era, él merecía muerte. El pecador merece muerte, porque porque el pecado nos sacó del paraíso y nosotros merecemos muerte fuera del lugar. Pero Jesucristo, oh, Jesucristo vino aquí, fuera del cielo, fuera del paraíso, fuera del lugar donde está el trono de su Padre. Llegó aquí y fue crucificado fuera de la ciudad para nosotros. Aquí vino Cristo para encontrarnos fuera de la ciudad, hermanos. Y el mensaje que el Padre le está dando a los ancianos que están esperando a la puerta es que hoy no van a tener ninguna oportunidad para tirar alguna piedra. Su estatuto social, el estatuto social del Hijo, fue cambiando en un instante. Dice la palabra, saca de sus propios hombros el amplio y rico manto y cubre la forma, extingue de su Hijo el camino para la casa como hijo, no como esclavo, al lado de su padre. Dice la inspiración, el padre lo retiene junto a sí y lo lleva a la casa. Él es un hijo que será honrado con lo mejor de que dispone la casa, a quien los siervos y siervas habrán de respetar y servir. Qué bonito. El Padre no permite ningún ojo acusador, dice la inspiración. El Padre no había de permitir que ningún ojo despreciativo se burlara de la miseria de los harapos de su Hijo. Y ahora, hermanos, la última parte. Comienza la fiesta. La fiesta, hermanos, comienza. El versículo 23 dice, y traed el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahora, hermanos, pongan atención. El padre mató el becerro grueso. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que apuntar ahora o anotar. Es que el padre mató el becerro grueso. Sigue que el hijo ahora, el hijo mayor, y este es el carácter que ahora aparece en la historia. El hijo mayor, ¿dónde estaba él? Él estaba en el campo. Estaba muy ocupado en el campo. Estaba él trabajando en el campo, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder como que apagar una preocupación que el hijo tenía en su mente, el hijo mayor tenía en su mente. La preocupación que puede ser que un día mi hermano menor regresará a la casa y otra vez el padre tiene que partir nuestra herencia. Él conoce, el hijo mayor conoce a su padre y quiere asegurarse, por eso está trabajando, quiere ganar su herencia, quiere asegurarse que todo lo que el padre todavía tiene se queda con él, con el hijo mayor.
Él mira la carga pesada que el padre debería de tener cada día por la pérdida de su hijo menor. El hijo menor, él se da cuenta de la carga de la carga tan pesada que el padre tiene, pero él no la quiere llevar, ni con un dedo no la quiere levantar. Él espera que su preocupación nunca será una realidad. O sea, él no quiere que su hermano menor regresará a la casa alguna vez. Su padre también tuvo que salir de donde el banquete se estaba ahí, pues donde ellos estaban celebrando ahí, en el banquete. El padre también tuvo que salir por este hijo, no solamente por el hijo perdido, sino que por este hijo mayor también. O sea, este padre, hermanos, tenía dos hijos perdidos, uno fuera de la casa y otro perdido dentro de la casa, tal como muchos de nosotros, hermanos. Muchos de nosotros que tal vez hemos nacido en la fe, aunque nadie puede nacer en la fe, hermanos. Esa es una fórmula tan superficial que nosotros usamos. Nacido en la fe. Nadie nace en la fe. Nadie nace en la fe. Ni en la iglesia, hermanos. No, nadie nace en la iglesia. Nacimos aún en la casa o en el hospital, pero nadie en la iglesia. Oh, hermanos, muchos de nosotros que tal vez nacimos con una información religiosa, estamos perdidos dentro de la casa, perdidos dentro de la casa como este hijo. Pero cuando el hijo mayor regresó, si ustedes leen todos estos versículos, cuando el hijo mayor regresó y él escuchó música, él preguntó a unos de los empleados, ¿qué es lo que está pasando? Si ustedes se dan cuenta, la única respuesta, el único elemento que este empleado le menciona al hijo mayor es el elemento que le causa dolor al hijo mayor. Le dijo, tu padre mató el becerro grueso. ¿Por qué no le dijo otra cosa? ¿Por qué tuvo que ser tan específico que el padre había matado el becerro grueso? ¿Saben ustedes por qué? Porque el becerro grueso era el regalo para la boda del hijo mayor. Por eso. Esto fue lo que le ofendió mucho al hijo mayor. El becerro que era suyo para su boda fue matado, gastado. ¿Para quién, hermanos? Para el mismo hermano menor que él gastó todo. Esto fue un golpe muy fuerte para el hermano mayor. Y no quiso entrar ahí en la celebración. Y la parábola termina con ninguna resolución. ¿Por qué? Si me permiten un poquito, mi computadora, la batería se me está gastando ahora y quiero traer el cargador, por favor, porque esto es el punto más importante de la parábola. Permítanme un poquito, hermanos, por favor. Ok, hermanitos, aquí estamos con, con batería. Ahora, este es el punto más importante de la parábola. ¿Por qué fue que
Jesucristo, con, con propósito, concluyó esta parábola sin alguna solución. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, hermanos. Hay dos preguntas que nosotros tenemos que intentar de contestar. Número uno, ¿ha renunciado el hermano mayor a su orgullo? Número dos, ¿regresó el padre a la fiesta? Estas dos preguntas no tienen respuestas aquí. Pero la palabra de Dios nos ayuda para poder tener una respuesta. Miren lo que dice la inspiración. Se logró que el hermano mayor viera su propio espíritu vil y desagradecido. Llegó a ver que aunque su hermano había... Perdón, un poquito, hermano, esta cosa me está molestando aquí. Ok. Em, Llegó a ver que aunque su hermano había obrado perversamente, era todavía su hermano. Se arrepintió el hermano mayor de sus celos y de la dureza de su corazón. Miren ahora, pongan atención, por favor. Concerniente esto, conciente a esto, Cristo guardó silencio. ¿Y por qué? Porque la parábola todavía se estaba desarrollando y a sus oyentes les tocaba determinar cuál sería el resultado. Si el padre de la parábola representa a nuestro Padre Celestial, el hijo menor representa a los gentiles, el hijo mayor ¿a quién representa? A los judíos. A los judíos. Por eso dice la hermana White aquí, dice, porque la parábola todavía se estaba desarrollando y a sus oyentes les tocaba determinar cuál sería el resultado. O sea, dependía la razón por cual Cristo no concluyó esta parábola con una solución es porque dependía de cómo el hijo mayor iba a concluir la parábola. Y ahora les tengo una pregunta. ¿Cómo concluyó el hijo mayor la parábola? ¿Cómo? ¿Saben ustedes dónde encontramos nosotros la conclusión de la parábola del hijo pródigo? En otra parábola. La parábola de los administradores de la vid de Cristo. Estos administradores a cuales que tendría que cuidar las uvas, la vid de Jesús, de Dios, que Dios les había mandado muchos mensajeros y ellos habían matado cada uno de los mensajeros. Y a fin el dueño de la vid le mandó a quién? A su hijo. Y cuando estos administradores vieron al hijo, también lo mataron a él también. El hijo mayor, el hermano mayor, así concluyó la parábola. Mató al representante del padre, del dueño. ¿Por qué? Porque el hijo mayor dijo, es mejor que un hombre, una persona muriera, que toda la nación perezca, ¿no? Así dijo el hijo mayor, así concluyó la parábola. Hermanos, hay una otra razón por cual Cristo trae
en el contexto de esta parábola el ejemplo o el carácter de hijo del hermano mayor. Hay una otra razón, y esta razón es que normalmente el primogénito en aquella cultura, en aquella época, el primogénito es responsable de tener la familia, una familia no juntada. ¿Saben ustedes que Cristo trae aquí este carácter del hijo mayor en un contraste, un infinito contraste con lo que, digo yo, con lo que, ¿cómo me expreso? Que Cristo trae el hijo mayor aquí en un contraste infinito de lo que debería ser un hermano verdadero, un hermano mayor verdadero. Cristo causa este contraste en la mente de sus oidores, porque me imagino que al oír esta parábola, muchos de sus oidores se les despertaba un deseo emocional en su, en su alma de lo que, oh, pobrecito, este hijo pródigo, él debería haber tenido un hermano mayor verdadero. ¿Saben ustedes por qué Cristo quiso despertar este deseo emocional en las mentes de sus seguidores? Es para llamarnos la atención que aunque el hijo pródigo de la parábola no ha tenido un hermano mayor verdadero, yo y ustedes tenemos un hermano mayor verdadero en la persona de Jesucristo. Hermanos, yo y ustedes, a nosotros no nos hace falta este hermano mayor verdadero. No, hermanos, no. Miren ahora, esa es la parte que nosotros tenemos que entender, que nuestro hermano mayor, en cuanto el pecador, el hombre, cayó bajo esta maldición del pecado, Jesucristo dijo, Padre, tú me has preparado un cuerpo para mí. Solamente de esta manera Cristo puede ser mi hermano mayor. Si Él en realidad se convierte en mi hermano mayor, en tomar mi naturaleza humana. Solo así Cristo puede ser mi hermano mayor. Si Él no es mi hermano mayor, en tomar mi naturaleza humana, Él no puede tener este título. Solamente así Cristo ganó este derecho de poder llamarse mi hermano mayor, cuando Él tomó mi naturaleza humana. Dice aquí el deseado de toda la gente, dice, los ayes y los lamentos de un mundo condenado surgen delante de Él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha, perdón. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Qué interesante. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. No quiere decir de uno celestial, quiere decir de uno terrenal. De uno son todos, de una naturaleza son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Por qué Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos suyos? Porque Él se hizo nuestro hermano mayor verdadero. Nuestro hermano mayor verdadero. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí, hermanos. El hermano mayor
Dice a toda la gente, 295, el hermano mayor de nuestra familia humana está al lado del trono eterno, pero es nuestro hermano mayor. Por esto Cristo, cuando Él se refiere a su segunda venida, nunca dice, y verán la señal de la venida del Hijo de Dios. Siempre dice del Hijo del Hombre. Aunque Él también es el Hijo de Dios, pero Él se refiere a Él mismo como Hijo del Hombre por una razón, que Él todavía es nuestro hermano mayor. El hermano mayor de nuestra familia humana está al lado del trono eterno. Mira a toda alma que se vuelve hacia Él como al Salvador. Sabe por experiencia, hermanos, cuáles son las debilidades de la humanidad. Eso es lo que le dio a Cristo el derecho de llamarse nuestro hermano mayor, porque Él experimentó en su naturaleza humana las debilidades de la humanidad. ¿Cuáles son nuestras necesidades y en qué reside la fuerza de nuestras tentaciones? Porque fue tentado en todo punto, así como nosotros, aunque sin pecar. Y seguimos, hermanos. Para concluir, muchos adventistas también, lo que, lo que creen en la naturaleza prelapsaria de Cristo Jesús, muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. Yo he escuchado muchos hermanos. Y cada vez que los oigo decir eso y cada vez que los oigo que nos quiere dar la más pequeña el más pequeño entendimiento de que Cristo, que la naturaleza de Cristo fue diferente de la naturaleza que yo tengo. Cada vez que nos quiere inocular esta enseñanza pagana, yo temblo. Yo temblo. ¿Saben por qué? Porque este tipo de teología separa a Cristo de mí y ya no me puede ayudar más, sacarme de esta miseria del pecado. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. Si Cristo no se encontró en el peligro de caer en la tentación, en tal caso, Él no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Cristo, no podría socorrernos y el pecado tiene que convertirse en un elemento eterno. Ya Dios tiene que aceptar el pecado para siempre. Por eso, la nueva teología nos dice que tenemos que pecar hasta que Cristo cambia nuestro cuerpo. No, por eso. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. Una naturaleza híbrida, como dicen algunos, no tiene la posibilidad de ceder en la tentación. No tenemos, hermanos, yo y ustedes, no tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Por eso no hay excusa más para el pecado. Por eso, Cristo logró para cualquier tipo de carácter, cualquier tipo de temperamento, cualquier tipo de tentación, logró una solución en su naturaleza humana para cada uno de nosotros.
y nos está esperando nuestro hermano mayor. Nos está invitando, nos está agarrando de la mano y nos dice, ven a la casa. Amén.